El quinto módulo de este curso aborda las principales aplicaciones que podríamos llegar a encontrar en Big Data. Podemos comenzar que una de las principales aplicaciones del Big Data está en el marketing y en general en todas las estrategias desarrolladas para la captura de nuevos consumidores. Hoy en día, gracias al Big Data, podemos llegar a establecer mejor el perfil de un consumidor teniendo en cuenta el análisis de sus sentimientos, teniendo en cuenta el análisis de su perfil y por el otro lado teniendo en cuenta sus expectativas y el cambio en las mismas tanto hacia futuro como inclusive en el mismo presente. Una de las cosas que hace Big Data es, por ejemplo, usando herramientas de análisis de sentimientos, podemos llegar a saber la favorabilidad de un determinado tema con respecto a otro en un lapso de tiempo. Podemos llegar a saber cómo están correlacionadas diferentes palabras y su nivel de favorabilidad o desfavorabilidad de acuerdo a lo que la gente dice en redes sociales. Podemos llegar a saber si un texto es positivo o negativo y cuáles son los sentimientos que este texto está reflejando. Y por el otro lado, también podemos llegar a establecer perfiles específicos de consumo que nos permitan llegar de manera mucho más directa al consumidor, usando herramientas como el análisis de web, el análisis de tendencias de consumo, el análisis de toda la parte de marketing en función de expectativas crecientes, mapas de calor u otras herramientas que nos permiten llegar a establecer cuál es el comportamiento del consumidor tanto en el presente de manera local como en el futuro de manera global. Saber cómo se está moviendo el consumo y cómo podemos llegar a desarrollar mejores estrategias para capturar mejor el mercado al cual le queremos llegar. La siguiente aplicación tiene que ver con el área de gobierno. Podríamos decir que uno de los principales consumidores de plataformas Big Data son las instituciones gubernamentales. Y por ser lógico, el gobierno es el que mayor cantidad de información maneja. Piensen ustedes toda la información que se genera a nivel de defensa en una nación, a nivel de historias criminales, a nivel de pasado judicial, o inclusive la información que se genera por los datos de migración, inmigración y emigración de una nación, o la información que está generando, por ejemplo, el sector turístico y los ministerios relacionados con este sector en función del ingreso y egreso de turistas. Y por el otro lado, esto correlacionado con las agencias de turismos y los hoteles. Entonces, ¿por qué una de las principales aplicaciones del Big Data es el gobierno? Porque podríamos decir que es uno de los actores clave que maneja grandes volúmenes de información y tiene que interrelacionar diferentes fuentes de información, tanto estructuradas como no estructuradas, para tomar mejores decisiones en política pública. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente los gobiernos recién están entrando en la era del Big Data. Recién algunos gobiernos están adoptando mejores prácticas para la adopción de este tipo de plataformas, pero una vez lo hagan, la toma de decisiones y el seguimiento y control de las actividades que se desarrollan dentro de una nación podrá ser mucho más fácil. Habrá mayor facilidad para la transabilidad y la transacción de los datos tributarios. Podremos interrelacionar los datos tributarios con las historias civiles de los personajes. Podremos interrelacionar los datos tributarios con la información mercantil y comercial de las empresas. Podremos llegar como gobierno a tener mejores decisiones para saber dónde colocar los recursos en función, por ejemplo, a la maximización de programas para el apoyo empresarial, en función de datos que nos sirvan de fuente de información para saber qué empresas están optimizando los recursos, dónde podemos llegar a estar optimizando los recursos públicos y cómo podríamos hacerlo a futuro de una manera más efectiva con datos de mercado y de una manera más efectiva con datos del contexto. El tercer sector en el que podríamos llegar a tener
un buen nivel de aplicabilidad es el sector salud. Piensen ustedes en la parte de epidemiología. Piensen ustedes en la parte de historias clínicas. ¿Cuál cantidad de información se estaría generando con las historias clínicas de los individuos? ¿Y cómo podríamos llegar a obtener información en tiempo real de esas historias clínicas para dar un mejor diagnóstico a los pacientes? Hay algunos ejemplos de aplicación hoy en día ya con las plataformas de Big Data, en donde podemos generar un mayor control epidemiológico para saber los patrones de conducta de las diferentes epidemias o del patrón mórbico de una sociedad. Y en función de esto podemos llegar a establecer mejores estrategias para que los programas focalizados en salud tengan un mejor impacto. E inclusive se puede llegar a establecer mejores estrategias para poder optimizar el gasto en salud. Pero de otro lado, en el mismo sector, podemos encontrar aplicaciones a nivel biomédico o a nivel del tratamiento per se. Si tenemos la historia completa del individuo y ya tenemos toda su trazabilidad de comienzo a fin por un lado, y podemos a su vez interrelacionarlo con otras fuentes de datos que me permitan saber cuáles eran los patrones de consumo de ese individuo e inclusive la percepción de ese individuo o de esos individuos en el pasado y ahora en el presente, podemos llegar a establecer cuáles son las causas de las posibles enfermedades o el porqué de su patrón o de su historia clínica actual, ¿cierto? Y en función de eso, generar tratamientos mucho más efectivos con los cuales podamos llegar a impactar de una mejor forma al paciente en sus diferentes etapas. Finalmente, podríamos llegar a establecer que Big Data tiene un sinnúmero de aplicaciones. Cada vez hay más sectores que están utilizando estas plataformas para generar una mayor interconectividad en los datos. Por ejemplo, podemos encontrar aplicaciones a nivel de transporte, manejando grandes volúmenes de información para el control del transporte. Hay aplicaciones que hoy en día se implementan autómatas celulares, procesos de aprendizaje de máquinas o machine learning para que los sistemas se hagan mucho más efectivos, y esto lo combinan con plataformas Big Data con el fin de generar una mejor conectividad y un mejor impacto en los datos. Los sistemas de transporte hoy en día que combinan diferentes fuentes de transporte con diferentes fuentes de información, aplicando plataformas Big Data, pueden llegar a ser mucho más robustos en el análisis de tiempos y movimientos que se generan en las diferentes rutas o en los diferentes trayectos terrestres, aéreos o marítimos. Por el otro lado, podemos encontrar un sinnúmero de aplicaciones del Big Data en la parte de defensa, dado que podemos llegar a establecer pasados judiciales, historias criminales, interconectarlos de diferente forma para tener un mejor impacto en las decisiones y hacer un seguimiento y control a los diferentes puntos de la trayectoria de los individuos. Podemos también tener aplicaciones del Big Data en sectores como la educación para interrelacionar, por ejemplo, diferentes indicadores macroeconómicos con indicadores demográficos y con indicadores de comportamiento psicológico en los individuos que nos permitan mejorar las investigaciones que hacemos como investigadores para tomar unas mejores decisiones a futuro y poder evolucionar como humanidad. Entonces, cerrando el ciclo y cerrando lo que hemos recapitulado en este curso, en el primer módulo tratamos sobre qué era el Big Data, cuáles eran sus principales características. Segundo, vimos la importancia del Big Data para las organizaciones, enfatizando en el valor agregado y en la toma de decisiones. En el tercer módulo hablamos sobre las 5 Bs del Big Data como los principales criterios a tomar en cuenta en este tipo de plataformas y bajo los cuales se debería desarrollar un proyecto de este tipo. En el cuarto módulo
nos acercamos un poco más a la estrategia de Big Data y a la implementación de proyectos de Big Data en la organización y qué aspectos tendríamos que tener claros para poder llegar a tener una mejor efectividad en los proyectos tecnológicos que desarrollemos. Y finalmente, en este módulo terminamos con las aplicaciones que trae esta nueva tecnología. No siendo así y enfatizando de que es una tecnología que, a pesar de llevar ya cerca de 20 o 30 años en el desarrollo de sus aplicaciones y haber tenido sus primeros inicios en la década de los 80, hoy en día podemos seguir diciendo que es una tecnología emergente que ya está empezando a cobrar relevancia en las organizaciones y que cada vez va a tener un mayor impacto en la toma de decisiones. Las organizaciones que se adelanten y tomen la iniciativa para implementar este tipo de plataformas serán las organizaciones pioneras que controlarán y tendrán protagonismo en la sociedad de la información y el conocimiento a futuro. Muchas gracias.